A lo largo de los últimos días, y lejos de los disturbios que han manchado el recuerdo de George Floyd, hay tres palabras que han resonado con fuerza entre la sociedad estadounidense. Las últimas palabras de Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que murió a manos de la policía la semana pasada en Minneapolis, se han convertido en consigna en las protestas que ya se celebran en los 50 estados del país. Pero con hashtag como Black Lives Matter ocupando tantos titulares, es importante señalar cuáles son las razones por las que la comunidad afroamericana y sus aliados están tan enfadados. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es hablaros de algunas de las historias que han definido la violencia policial contra los negros en los últimos años, mostraros los estudios que hacen una radiografía de cuánto de cierto hay en eso de que la violencia policial la sufren de forma desproporcionada los afroamericanos y explicaros por qué quedarse solo con las cifras que tienen que ver con el crimen o la violencia policial es solo mirar a una parte de un problema mucho más extenso. Así que vamos con ello. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de seguir, quiero que sepáis que algunas de las imágenes que voy a compartir de afroamericanos muertos a manos de la policía son bastante duras. Y también que como periodista no quiero que os sintáis influenciados por ellas de cara a los estudios que voy a compartir más adelante. Pero los vídeos son importantes no solo a nivel periodístico, sino también como ejercicio de empatía para entender por qué los afroamericanos se han visto tan afectados por vídeos que ya están en la memoria colectiva de la comunidad. Entonces voy a empezar con como todo empieza, con las interacciones con la policía. Una parte del contexto estadounidense que necesitáis conocer primero es que los afroamericanos, per cápita, cometen muchísimos más crímenes que los blancos. Pese a que en 2018 solo representaban el 13% de la población, protagonizaron el 27,4% de los arrestos, según datos oficiales del FBI. Y aunque es empíricamente cierto que los afroamericanos cometen más crímenes que los latinos o que los blancos por cada 100.000 habitantes, me parece que es esencial otro apunte: ¿con quién interactúa más la policía en paradas rutinarias de tráfico o cuando patrulla en las calles? En su libro Ciudadanos sospechosos, lo que 20 millones de paradas de tráfico nos dicen sobre policía y raza, 3 investigadores concluyeron que a los negros los paran 2 veces más que a los blancos. Todo y pese a que los blancos conducen más. Según sus conclusiones, los negros también son más propensos a que les registren, pese a que es menos probable que encuentren algo de contrabando en sus coches. Es algo que también confirmó el Departamento de Justicia en 2013. Uno de sus estudios concluyó que negros y latinos eran mucho más propensos que los blancos a ser registrados tras una parada de tráfico. Y mientras que a los blancos los paran más por ofensas de tráfico evidentes como el exceso de velocidad, a los negros los paran más a menudo por supuestos problemas mecánicos o para chequear la documentación. Pero lo peor de estas paradas de tráfico es que solo en el 3% de ellas se encuentra evidencia de un crimen, mientras que el 97% es donde está toda esa potencial discriminación. Otro estudio de investigadores de la Universidad de Stanford concluyó que los negros eran menos propensos a ser parados por la noche, es decir, cuando es más difícil distinguir su raza. Y además es que hay casos de estas paradas de tráfico rutinarias con consecuencias gravísimas que se han quedado grabados en la memoria colectiva afroamericana. El ejemplo de Philando Castile, un hombre afroamericano de 32 años, es uno de los más duros y recientes. En 2016, Castile estaba conduciendo junto a su pareja y su hija de 4 años cuando les paró la policía. Le pidieron de la documentación y Castile avisó de que tenía un arma con licencia en el coche. Es decir, que Castile estaba avisando simplemente de que había un arma en el coche porque legalmente la puede llevar, pero que él solo iba a coger su documentación para enseñársela a la gente. Pues bien, esto es lo que pasó después. En cuanto se produjeron los disparos, la pareja de Castile se puso a retransmitir lo sucedido en Facebook Live en un vídeo que se hizo inmediatamente viral. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Just keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. Esto ocurrió en St. Paul, Minnesota,
en los suburbs de Minneapolis, que es precisamente donde murió Floyd a manos de la policía la semana pasada. En Minneapolis, por ejemplo, ACLU descubrió que los afroamericanos eran 8 veces más propensos que los blancos a ser detenidos por delitos menores como no llevar seguro en el coche. Es una tendencia que también se vio en la policía de Sacramento, en California, donde en 2 barrios el 50% de los multados por cruzar de forma imprudente la carretera eran afroamericanos. Sin embargo, en esos 2 barrios, solo el 15% de la población era afroamericana. Menciono los datos de Sacramento por este caso en concreto. From here it only escalates. Okay, stop right now. Stop right now before I take you to the ground. The two then move into Cypress Street. I don't have nothing. Get down on the ground now. Real man, you just take your gun away and you can fight me like a real man if that's what you want to do. I'm gonna fight. En Ferguson, Missouri, una ciudad de la que hablaré un poco más adelante por un caso en particular, el Departamento de Justicia descubrió que entre 2012 y 2014 los afroamericanos representaron el 85% de las paradas de tráfico, el 90% de las citaciones judiciales y el 93% de las detenciones. Todo y pese a que por entonces solo formaban el 67% de la población. Hay muchos ejemplos a lo largo del país, como veis aquí, y aunque es cierto que puede sacarse la conclusión de que el problema lo tienen los departamentos de policía en concretos, hay otros estudios que ilustran lo generalizado del problema. Un estudio nacional de Boston University publicado en 2018 concluyó que los afroamericanos eran doblemente más propensos a ser detenidos por casos de desorden público, de robo, de vandalismo o de posesión de drogas. En casos de prostitución, la diferencia en el ratio de arrestos entre negros y blancos era 5 veces mayor, y en casos de juego ilegal 10 veces mayor. Y otro estudio de la Universidad de Stanford que analizó las grabaciones de las cámaras corporales de los policías en 10 estados diferentes determinó que los agentes eran mucho más propensos a hablarles sin respeto a los negros que a los blancos. Y el estudio tenía en cuenta, por cierto, la raza de los policías y la severidad de las infracciones. Pero que te insulten más es un problema que parece anodino en comparación a lo que le pasó a Floyd. Las imágenes ya las conocéis. Pero lo que me interesa es lo que tiene que ver con la autopsia preliminar que se publicó en los días posteriores a su muerte. Esa autopsia preliminar señalaba que Floyd no había muerto por asfixia y que había condiciones médicas previas como enfermedad coronaria o hipertensión, también consumo de fentanilo, que habían contribuido a su muerte, algo que enfureció a los activistas y a la familia de Floyd, pero sobre todo porque le recordaba a un caso en particular, el de Eric Garner. En 2014, la policía de Nueva York quiso detener a un hombre afroamericano de 43 años sospechoso de vender cigarrillos sin licencia. Este es el vídeo. The officers move in to arrest him. One of them puts his forearm around Garner's neck. More police join in, pinning him to the ground as he cries out. The father of 6 was rushed to a local hospital where he died. Ese I Can't Breathe también se hizo muy viral en aquel verano de 2014. Pero apenas un par de días después de la muerte, se filtró una supuesta autopsia preliminar en el tabloide New York Post que concluía que el policía que había agarrado del cuello a Garner no había dañado ni su tráquea ni los huesos del cuello, y que su obesidad, su asma y una posible enfermedad cardiovascular habían sido factores determinantes en su fallecimiento. ¿Os suena? De la misma forma, se hicieron públicos detalles sobre el pasado criminal de Garner, un largo historial criminal, por cierto, que aquellos indignados con el caso interpretaron como una forma de quitar el foco de la brutalidad policial. El policía protagonista jamás enfrentó cargos criminales y solo en 2019, 5 años después de la muerte de Garner, fue despedido. Así que ahora voy con el tema de la violencia policial contra los afroamericanos más en específico. La Oficina de Estadísticas Judiciales, una agencia federal que depende del Departamento de Justicia, determinó que entre 2002 y 2011 la policía había sido en general más violenta contra los afroamericanos en sus encuentros cara a cara con ellos. Y con encuentros hablo de esas paradas de tráfico rutinarias o interpelaciones por la calle de las que os hablaba antes. De esos encuentros se producen una media de 44 millones de ellos al año, para que os hagáis una idea de la envergadura de los datos que caben en el análisis. Vale, pues mirad esta gráfica. Los afroamericanos son en torno a 2,5 veces más propensos que los blancos a que la policía amenace con usar la violencia contra ellos
o use la violencia contra ellos. Ese estudio concluye que es doblemente probable que se produzca una agresión policial en paradas de tráfico en las que la raza del policía es diferente que la del conductor. Lo cual, teniendo en cuenta que hay más policías blancos y que los afroamericanos son más propensos a recibir esas amenazas de uso de fuerza o el uso de fuerza en sí mismo, pues hace concluir lo evidente. Lo que me lleva a la peor parte de todas y la que se denuncia con más fuerza: los encuentros entre policías y afroamericanos que acaban con víctimas mortales. Ahí está el caso en 2015 de Walter Scott, un hombre afroamericano de 50 años que había sido parado por la policía porque una de las luces de freno de su coche no funcionaba y que, huyendo de la policía, acabó siendo disparado por la espalda. Y luego también está el caso en la ciudad de Ferguson, Missouri, esa ciudad de la que os hablaba antes, de Michael Brown, un hombre afroamericano de 28 años que murió a manos de la policía estando desarmado. El caso en realidad es bastante más complejo que eso, y la consigna del manos arriba, no dispares, tan famosa entre el movimiento Black Lives Matter, porque argumentan que en su momento Michael Brown se giró, levantó las manos y le dijo al policía no dispares, es una versión que contradijeron varios testigos en el juicio. Pero pese a que esos casos sean los más mediáticos, al final siempre hay que volver a lo mismo, que son los estudios a gran escala. Antes de tocar algunos de esos estudios, cabe señalar que los investigadores llevan años enfrentándose a un problema por la falta de datos específicos sobre detalles raciales y tiroteos, con lo cual hay estudios que se contradicen entre sí. Así que, descartando estudios que han sido muy criticados por su metodología, como este de un catedrático de la Universidad de Harvard o este otro de otro catedrático de la Michigan State University, sí me gustaría centrarme en dos análisis y estudios muy relevantes. Ante la falta de cifras oficiales, el Washington Post en 2015, después de la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, empezó un proyecto para seguir todos los tiroteos policiales que se produjeran a lo largo del próximo lustro. La conclusión a la que llegaron es que los afroamericanos no solo mueren a manos de policías en un ratio desproporcionadamente mayor que el de los blancos, sino que el porcentaje de aquellos que mueren a manos de los policías sin estar armados es bastante mayor. Por otro lado, un estudio de Rutgers University publicado en 2019 dibujaba un modelo que concluyó que 1 de cada 1000 hombres afroamericanos morirán a manos de la policía. 1 de cada 1000. En cambio, 39 de cada 100.000 hombres blancos sufrirán el mismo destino. Esto lo que nos quiere decir es que, pese a que las cifras absolutas de crímenes cometidos por negros ilustran un serio problema dentro de las comunidades afroamericanas, la discriminación racial que sufren los negros a manos de la policía es una lacra generalizada en Estados Unidos. Además, la policía en Estados Unidos mata a muchas más personas que en cualquier otro país desarrollado, y los departamentos de policía de ciudades a lo largo y ancho del país tienen un listado enorme de quejas por abusos. Esa conducta inapropiada policial, por cierto, que raramente acaba en los juzgados. Y luego está el problema de la militarización de los cuerpos policiales, o el hecho de que haya demasiados agentes o agentes jubilados que compartan publicaciones abiertamente racistas o que glorifican la violencia en sus redes sociales, como demostró el Plainview Project. Todo esto nos deja una radiografía muy triste de la violencia policial y de la discriminación que sufren los negros por parte de la policía. Y eso que no he tenido tiempo de explorar los problemas sistémicos a los que se enfrenta la comunidad a nivel socioeconómico, cultural o del sistema de justicia criminal. Uno por el cual los negros son desproporcionadamente más propensos a ser encarcelados que los blancos. Un problema que ha devastado las comunidades afroamericanas a lo largo del país y durante décadas. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión, porque esto ha sido todo por Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.